Bueno, vamos entonces, chicos, a comenzar un poquito para ganar tiempo. El trabajo del folleto quedamos para el día viernes, ¿sí? Si me confirman, Sí, profe. Sí, Doc. ¿sí? Para el día viernes a mediodía, ¿sí? Para poder calificar y poderles enviar el aprovechamiento consolidado, ¿sí? Ustedes ya saben más o menos de qué está compuesto. Es de toda la participación activa de clases que tienen y tengo registrado. Un poco se valorará el ejercicio que dedujeron, la construcción de la wiki que hicieron, tanto individual como colectivo, y el folleto que está planteándose, más la evaluación que tuvieron en estos días, ¿sí? Entonces, esa consolidación va a corresponder lo que es el aprovechamiento de este interciclo, ¿ya? Bueno, Disculpe, Doc, yo tengo una pregunta sobre la evaluación. sí, Em, Sería como que la palabra que nosotros escribimos, usted la revisa de nuevo porque como nos dijo una vez que tenemos que escribir igual de la forma que usted escribe, si no, no, o sea, en el sistema no le verifica, o sea, es como si estuviese mal, ¿verdad? sí. ¿Como qué Ah, caso, ya, Doc. como qué caso, por ejemplo? Es que, o sea, yo ayer me tocó una palabra que tenía que escribir, entonces cuando vi mi nota, o sea, yo sabía que esa es la respuesta, pero me había bajado mucho. Ya. Entonces quería Recuerda, saber si ya. era Recuerda qué palabra era. cría. Cría. Sí, o sea, ¿en qué sentido habría la forma en la que yo escribo? No entiendo eso. Ah, no, o sea, es que tal vez usted, no sé, haya puesto en minúsculas y con tilde, y o sea, como en el teclado de mi computadora está en inglés, entonces no le tengo la tilde, a eso me refería. Bueno, en esos casos, un poquito yo lo que les he dicho, sí, las mayúsculas y minúsculas no intervienen, pero las normas ortográficas, esas sí intervienen. Les había dicho que en el primer interciclo se consideró, no se consideró las faltas de ortografía, pero creo que ya en este segundo interciclo deben de hecho considerarse, porque no hay cría sin tilde, ¿no es cierto? Entonces, Sí, Doc. sí, Justamente por eso le decía, porque como mi teclado es en inglés, entonces siempre me sabe salir para corregir, obviamente, cuando estoy haciendo cualquier trabajo, pero o sea, en el e-virtual no me da la opción de que me salga con tilde, por eso me refería a eso. bueno, déjeme ver si es que logro considerar, porque en ese caso tendría que considerar a todos eh, en ese sentido, ¿sí? Y lo que dificulta mucho, porque lo que hago con uno, luego, ¿no es cierto?, es prácticamente de hacer para todos, ¿sí? Entonces, esa es una parte que de alguna manera el sistema no considera, porque la parte ortográfica es universal. Ahí sí yo ya no puedo cambiar yo las normas ortográficas que tenemos que respetar en un léxico oficial y de redacción oficial, ya tiene que respetarse ese tipo de cosas. ¿Sí? Ya, muchas gracias, Doc. Ya, Liz. Bueno, si se registran, por favor. Listo. Bueno, vamos hoy día, ¿no es cierto?, a ver rápidamente un poquito sobre las enfermedades infecciosas más comunes que se dan en cobayos. Quisiera saber si no hay alguna inquietud adicional en la parte de nutrición y reproducción que tuvimos ayer.
o si quedó todo claro, un poco hay de material en el aula virtual que se les compartió y también hay mucho material en el internet que ustedes pueden ampliar un poco esa información para la, la, la evaluación correspondiente interciclo. ¿Sí? Si no hay preguntas, entonces pasaríamos un poquito a ver estas enfermedades comunes. Bueno, entonces, chicos, hay un grupo de enfermedades que es fundamental que nosotros conozcamos dentro de la producción de cuyes. ¿Sí? Ya saben que las enfermedades pueden ser de varios orígenes y en la especie no es tampoco diferente, porque hay bacterianas, hay virales, hay parasitarias y hay otras que se llaman carenciales. ¿Sí? Entonces, no vamos a estudiar todas, ¿no es cierto? Pero sí esta enfermedad que es la que más nos causa problemas a nosotros en la crianza de cuyes, y es la salmonelosis. Esta es la enfermedad que más acaba los galpones de cuyes. Y es una enfermedad que afecta gravemente y que a veces, sin exagerar, no queda un solo cuy vivo. Y es una enfermedad que prácticamente, bueno, el agente etiológico ahí ustedes tienen, ¿no es cierto? La Salmonella typhimurium y la enteritidis. Sin querer decir que sean las únicas, porque la salmonela tiene muchísimos serotipos, ¿sí? Entonces, las que más están presentes son esos dos que les he mencionado. ¿Cómo se transmite? Bueno, de hecho, existen animales, ¿no es cierto?, que pueden transmitir, como son las aves silvestres, las aves domésticas, conejos, los mismos cuyes, ¿sí? Porque se considera incluso que en el tracto digestivo de los cuyes sobrevive salmonela, pero de alguna manera controlada por la inmunidad que puedan tener esos animales cuando están en buen estado de salud. Pero el más importante de todos y de entender es precisamente que el hombre se constituye el medio, llamémosle así, el huésped o el medio por el cual se transmite esta enfermedad. ¿Sí? Es decir, nosotros somos los que llevamos porque precisamente no estamos preparados y nunca estamos acostumbrados a tener unas normas de bioseguridad que en estos tiempos, de alguna manera, a muchos también nos ha tomado de nuevo y nos ha costado asumir. Eso de lavarnos constantemente y correctamente las manos, de que nuestros zapatos pueden estar contaminados, de que nuestra ropa puede contaminarse, ¿no es cierto? Todo eso ha hecho que nosotros ahora asumamos un poquito más de seriedad sobre las normas de bioseguridad que hace mucho tiempo debíamos haber tenido esa costumbre y que eso también influye o es muy similar a lo que es la bioseguridad dentro de los galpones de cualquier crianza que se haga, ya sea pollos, conejos, cuyes, etcétera. ¿Sí? Entonces, de hecho, que el hombre se constituye el medio de transmisión más frecuente y de mayor importancia para que entre esta enfermedad hacia los galpones, porque no tenemos la costumbre de cambiarnos y ponernos una ropa de trabajo para entrar a los galpones, no tenemos la costumbre y nos estorba el utilizar un calzado adecuado para ingresar al galpón, por más pequeño que sea, no tenemos la costumbre de lavarnos las manos, entonces somos quienes más introducimos la enfermedad al galpón. Y otros de menor importancia, pero asimismo considerables, son precisamente a través de los alimentos y del agua contaminada. O también roedores silvestres que entran a los galpones y también los insectos, que pueden ser transmisores o vectores de esta enfermedad. ¿Sí? De tal forma que es mucho más fácil echar la culpa a otras cosas y no echarnos la culpa a nosotros mismos,
cuando somos los mayores vectores y transmisores de esta enfermedad. Ahora, esta enfermedad es una enfermedad oportunista, ¿sí? Quiere decir que cuando los animales tienen cualquier proceso de estrés, se ven más vulnerables a esta enfermedad, porque precisamente, así como nosotros, también los animalitos se inmunosuprimen, es decir, bajan sus defensas orgánicas, baja su capacidad de contrarrestar la presencia de un patógeno, porque están precisamente en estrés. Y este estrés no es solamente un susto, un estrés es cuando están con temperaturas muy elevadas, cuando no tienen su alimento a tiempo, cuando la cantidad de alimento es mínima, cuando no tienen agua, cuando hay un susto, cuando hay un maltrato por parte de los cuidadores. Todo eso hace que el animalito entre en estrés y es presa fácil de la bacteria que está presente muchas de las veces dentro del galpón. Por eso se le llama una enfermedad o una bacteria oportunista, ¿sí? Y esta enfermedad se presenta de dos tipos, un tipo agudo y un tipo crónico. El agudo se caracteriza porque hoy día vemos el galpón y mañana vamos y encontramos 5 o 6 animales muertos, aparentemente sin razón alguna. Simplemente aparecieron muertos. Esa es quizás una forma aguda de presentación de la enfermedad. Y hay otro tipo que se llama de tipo crónico, en cambio que la enfermedad le va acabando poco a poco al animalito, ¿sí? Es decir, le va consumiendo por varios días al final que llega a la muerte, ¿sí? Y ese es un proceso un tanto grave, porque a veces no queremos sacrificar a esos animales que aparentemente están enfermos y por lo tanto estamos dejando que la enfermedad se disemine mucho más dentro del galpón. ¿Cuáles son los síntomas? Pues los animalitos presentan diarreas, ya están decaídos, como este animalito que está en la parte superior, en la fotografía superior, ya están deprimidos, están hirsutos con su pelo erizado, ya no comen, su ojito está muy opaco y triste, se deshidratan y al final mueren. Y en hembras preñadas pueden causar abortos, ¿sí? Esos son los síntomas generales que nosotros podemos encontrar. Bueno, esta enfermedad es grave porque mata por cualquier parte, llamémosle así. Si no afecta al tracto respiratorio, como ven ustedes ahí en esas fotos, ¿no es cierto? Todo esto pulmones, ¿sí? Esto también es pulmón, esto es el corazón y pulmones. Si no mata por el tracto respiratorio, afectando a todo lo que es pulmones, ¿sí? Que es una salmonelosis de tipo respiratorio, pues afecta a la vía digestiva. Y aquí encontramos lo que, esta es la más común y que generalmente la gente dice, ¿no es cierto? El hígado o el xungo está, dice, con unos puntitos blancos. Eso casi que es un signo típico de la salmonelosis. O también dice, estaba el hígado muy negro y tenía mucho aire en los intestinos, como está en la foto superior derecha, ¿sí? Esos son signos que nos permiten a nosotros sospechar precisamente de la enfermedad, ¿ya? Esos son los más comunes. Entonces, si no afecta al tracto respiratorio, pues afecta al tracto digestivo. Y si no hace a los dos, pues afecta a todo el tracto reproductivo, provocando abortos o esos úteros, miren ustedes, todo azulados, estos son úteros ennegrecidos, azulados, ¿no es cierto?, que precisamente llevan al fracaso de la gestación de la hembrita. Y si no afecta por todos esos tres anteriormente, pues afecta al sistema nervioso, ¿sí? Por eso encontramos cuyes así, con las patitas traseras abiertas, como está en la fotografía superior izquierda, o animalitos que están con el cuello virado, ¿sí? Entonces, miren ustedes la gravedad de esta enfermedad, por eso que es muy contagiosa y muy mortal, ¿sí? Entonces, es de sumo cuidado, porque afecta y mata por todo lado, ¿sí?
Doctor, Sí, disculpe una consulta, buenos días. sí, buen día. Yo he visto también en los chanchos, cuando se les abre, también tienen como un tipo en el hígado, esas cosas tienen como unas bolitas con agua. ¿Es también parecido a la enfermedad como la salmonelosis? No creo, si son así como bombitas de agua, Como ampollas. ya, no, no, esa tiene otra etiología, otra enfermedad, muy probablemente tal vez parasitaria, ¿sí? Porque en los cerdos hay, especialmente de las tenias, forman tienen estas formas intermedias de vida, que es que hay varios, ¿no es cierto? Son cisticercos, cisticercoides, quistes hidatígenos. Yo más me iría tal vez por esa vía a un diagnóstico presuntivo. Habría que confirmar precisamente a qué enfermedad corresponde. Pero yo me iría mucho por una enfermedad parasitaria. No creo que sea salmonelosis o esta etiología, porque aquí no se forma bombitas, sino más bien se forma como una espinilla madura, ¿sí? Es decir, un puntito claramente definido y amarillo, ¿sí? Esa es la formación que existe y se da en el hígado cuando el animalito está afectado por salmonelosis. Muchas gracias. Ya. Bueno, entonces el tratamiento para esto es en base a antibiótico, que es una enfermedad viral. Entonces podemos utilizar tranquilamente tilosina o podemos utilizar sulfas, trimestoprim más sulfa, podemos utilizar también enrofloxacina, ¿sí? Es decir, perdón, antibióticos generales que permiten controlar. Sin embargo, no dejan, por más que hagamos un tratamiento adecuado, no dejan de existir algunas muertes que suceden, ¿sí? Porque son animales que ya están afectados. Antes se utilizaba cloranfenicol, pero ya no es recomendado, incluso ni siquiera para la medicina humana. Es un antibiótico que no deberíamos ya utilizar. Y hace algunos años daba resultado otra medicina que se llamaba la furasolidona, pero tampoco la bacteria ya se ha hecho resistente y la furasolidona no tiene tampoco un poder bastante interesante de control o de prevención de la enfermedad. Por lo tanto, tenemos ahora que utilizar antibióticos un poco más fuertes para su tratamiento. Y se ha generado un grupo de vacunas con base de la salmonela precisamente para intentar controlar. Y digo intentar controlar porque la vacuna no es 100% efectiva para todas las cepas de salmonela, sino simplemente se cogió aquellas que son más comunes en los galpones y se preparó una vacuna comercial. Ustedes entenderán que si se presenta un serotipo de salmonela diferente al que está en la vacuna, entonces los animalitos enfermarán. Entonces da un buen margen de seguridad y por eso se utiliza. Y se ha logrado controlar muy bien. Y la vacunita se llama Cuicomvac, ¿sí? Actualmente la vacuna, generalmente la segunda que está aquí mencionada, la Cuicomvac más IE, es la más utilizada porque es tetravalente, ¿sí? Es decir, viene para 4 enfermedades. El antígeno, salmonela, está creo que coli, pasteurella y yersinia, ¿sí? Entonces, son esas 4 enfermedades las que se pueden controlar con aspecto de prevención. Ahora, las normas de bioseguridad no pueden ser reemplazadas con la vacuna ni con ningún tratamiento. Por lo tanto, la profilaxis es precisamente la toma de las medidas de bioseguridad que son irreemplazables. Además, sabemos ya que un animal que enferma es un animal que no vuelve a ser el mismo. Por lo tanto, nosotros muchas de las veces en los galpones comerciales
galpón que se enfermó, galpón que tenemos que intentar curar. Engordamos los animales y listo, se van todos hacia la venta, no queda ninguno, porque estamos perpetuando la enfermedad en ese galpón. Entonces tenemos que reemplazarles. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esta enfermedad? ¿Sí? Entonces, recordar que la vacuna está compuesta de Salmonella typhimurium especialmente, Escherichia coli, Pasteurella multocida y Yersinia, pseudotuberculosa. ¿Sí? Entonces, inyectamos. Ahora, normalmente, si ya son animales que provienen de madres vacunadas, entonces pudiéramos nosotros considerar vacunar a todos los animales sobre los 3 meses de edad. Y eso nos protegería muy bien. Y revacunar quizás a los 6 meses. Pero cuando hacemos una primovacunación, cuando no son animales que han sido vacunados rutinariamente, entonces generalmente se comienza, y ahí es una práctica asimismo personal, generalmente se comienza vacunando un día determinado a todos los animales, grandes y chicos, como saben decir, es decir, de todas las edades. Con eso iniciamos vacuna. Y luego de eso, ¿no es cierto?, vamos revacunando dependiendo de la incidencia del problema. Entonces podemos revacunar 4 meses, 6 meses, hasta nosotros poder controlar esta enfermedad. ¿Sí? Bueno, otra enfermedad común que tenemos y es de importancia es esta, la pasteurelosis, ¿sí? Que también posee la vacuna. Es una enfermedad de tipo respiratorio. ¿Sí? La gente es la Pasteurella multocida. Miren que se repiten igual. Los huéspedes son los mismos, los que están, ¿no es cierto?, en capacidad de contaminar nuestros galpones. Y esto también parece que fuera la misma lámina que les mostré. El hombre fundamental en todo este proceso de introducción de enfermedades a los galpones. Y luego de eso, sí, ¿no es cierto?, están los insectos, están los equipos que no desinfectamos correctamente y los alimentos contaminados. Esto, como les decía, es una enfermedad de carácter respiratorio. Por lo tanto, vamos a tener signos y síntomas de esa naturaleza. Entonces, la naricita deja caer mucho moco por una especie de catarro que tiene. Si están comiendo balanceado, ese moco se llena de polvo y por lo tanto tapona la parte delantera de la naricita. Luego de eso, ¿no es cierto?, el moco cambia a un moco purulento, es decir, amarillento, verdoso. Estos animalitos están estornudando, se les oye claramente que estornudan y por lo tanto se deprimen porque ya tienen fiebre. Y además de eso, sus ojitos se llenan de secreciones, de lagañas y por lo tanto amanecen cerrados, ¿sí? Cerrados y pegados y eso no les permite una vida normal. Y luego de eso, sí, ¿no es cierto?, estos animalitos mueren. El control, no voy a repetir, es general para todas las enfermedades, las normas de bioseguridad y el tratamiento, bueno, también tenemos que nosotros hacer precisamente con antibióticos. En este caso se utiliza mucho la enrofloxacina, aunque podemos también utilizar todo lo que es la gentamicina. Pero además de eso, debemos utilizar vaporizaciones de eucalipto, pudiera ser, aunque hay productos también comerciales, como el Pulmosana, Coridex, ¿no es cierto? Todos ellos que hacen precisamente que el cuisito inhale estas soluciones y le permitan expectorar ese moco que está dentro de sus pulmoncitos. ¿Sí? Entonces, esta en cambio se caracteriza
porque tiene un carácter respiratorio. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, también podemos utilizar nosotros las vacunas. La otra enfermedad de cuidado es la yersiniosis. Es una enfermedad parecida a la salmonelosis. Y esta es de más cuidado porque es zoonótica. Es decir, que puede ser transmitida al hombre. Por suerte es menos frecuente, pero sí existe, ¿sí? En los galpones. Y por eso la vacuna precisamente se llama Cuiconvac más Y, precisamente de Yersinia, ¿sí? Entonces es una enfermedad asimismo grave, con los mismos transmisores. El agente es la Yersinia pseudotuberculosa. Y sus síntomas son parecidos, porque están los animalitos deprimidos, están decaídos, se les hincha un poco las articulaciones y también forman nódulos, como decía, ese tipo de espinillas grandes, forma en el hígado, en el vaso, en toda la cavidad abdominal, pegado en los intestinos. Entonces, ese nos permite a nosotros tener un poquito de mayor seguridad de que es Yersinia. Indudable que para nosotros diferenciar exactamente tendríamos que remitir las muestras hacia el laboratorio. Luego de eso, el animalito ya no come, tiene problemas respiratorios y muere. La vacunación, ¿no es cierto?, podremos nosotros realizar para prevenir. Tenemos que realizar con el mismo calendario de salmonela, ¿sí?, al utilizar la vacuna tetravalente. Y tratamiento, en este caso, no se recomienda tratamiento. Si se determina la existencia de salmonela, de yersiniosis en el galpón, simplemente tenemos que acabarle a ese galpón, ¿sí?, porque es de carácter obligatorio la denuncia de la existencia de esta enfermedad y no podemos nosotros darnos el lujo de tratar y de tener un foco de contagio para personas y para animales. Por lo tanto, estos animales deben ser eliminados porque pueden causar zoonosis graves en las personas. Y una última enfermedad importante es esta, la linfoadenitis cervical. ¿No es cierto?, puede ser causado por un estreptococo o un streptobacillus. Y se caracteriza precisamente por esto, porque genera abscesos en esta parte del cuello, ¿sí?, y puede presentarse aquí o más rara vez en el resto del cuerpo. Se les ve unos abscesos en el cuello, unas bolas, ¿no es cierto?, que están llenas de pus, ¿sí?, y que también se está volviendo frecuente en los cuisitos. Estos abscesos se producen porque precisamente hay heridas que se hacen los cuyes, ya sea en las jaulas o entre ellos se muerden, queda una herida abierta y por lo tanto por ahí se introducen estas bacterias que causan infección grave, que infectan los ganglios linfáticos del cuello y como que les infectan tan gravemente que les destruyen y eso se genera en abscesos grandes, ¿ya? Entonces, los signos precisamente son esos, son fácilmente determinables, no causa problemas para el diagnóstico cuando tenemos cuisitos con este tipo de problema. ¿Cuál es el control? Si el control decimos, si la vía de entrada decimos que son las heridas, entonces tenemos que estar claro de que debemos evitar precisamente que se presenten heridas indeseables en los animalitos, ¿sí? Es decir, no vamos a tener animales que se pelean, animales que se hieren, o no vamos a tener jaulas con alambres o clavos o astillas que puedan generar precisamente heridas, porque ahí estamos dejando
la puerta abierta para esta enfermedad. Entonces, la forma de controlar este tipo de enfermedad es evitando cualquier tipo de herida que pueda tener el cuisito. Tratamiento para esto, bueno, les he puesto aquí estos, ¿no es cierto?, que podemos utilizar, pero normalmente lo que se hace es encontrar a estos animales y retirarles hacia otro lado, fuera del galpón, para intentar curarles. No es una enfermedad mortal, pero es una enfermedad que molesta, ¿sí? Es una enfermedad que luego de un tiempo se revientan espontáneamente esos abscesos y ustedes entenderán que al reventarse un absceso es un medio de contaminación general. Por lo tanto, nosotros deberíamos intentar eliminar a todo ese agente contaminante. Entonces podemos sacarles y afuera intentar curarles. Normalmente se drena esos abscesos, se deja que madure y se corta, se limpia muy bien el absceso, se pone antibiótico y el cuisito puede de alguna manera ser engordado para ser vendido. Tranquilamente podemos hacer eso, pero no es recomendable que tengamos dentro del galpón general de crianza de estos animalitos, ¿sí? Y podemos controlar con antibióticos generales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Doctor, y en caso de que ya se le detecte al cuisito con eso, ¿sirve para comer? ¿Se sirve para sacrificarle? Sí, sí, sirve para consumirle, pero ustedes entenderán que matarle a un animalito que está con un absceso grande en el cuello, lavar ya es indeseable y preparar así es indeseable. Es decir, no tiene una buena presentación. Entonces, ahí lo que siempre se recomienda es precisamente curarle y después sí, tranquilamente consumirle. Pero así, a la vista, es indeseable el encontrar un absceso así y por lo tanto, se prefiere descartar esa canal en último de los casos, si no le pretendo curar, ¿sí? Es más por apariencia, porque no es deseable comer un cuy que esté con ese aspecto. ¿Algo más? Profe, tengo una curiosidad. ¿A los cuis Sí. les puede dar sarna? Sarna, sí, les puede dar sarna. Y son precisamente las dos enfermedades parasitarias que les voy a compartir ahorita, ¿sí? Y con eso terminar esta parte. La sarna y la tiña son dos enfermedades eh, eh, también, ¿no es cierto?, que están muy presentes en nuestros galpones. Sarna, tiña y piojos, fundamentalmente, ¿sí? Entonces, precisamente, miren, se llama acaridiosis, porque la sarna es producida por un ácaro, ¿ya? Y eso es un ácaro que generalmente se mete dentro de la piel y por eso causa ese problema, la caída de pelo, un poquito de secreción también húmeda hacia afuera, precisamente porque se mete dentro de la piel y eso le hace un poco problemático para su control. Ahora, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, porque es muy parecido cómo se presenta la sarna y la tiña, ¿sí? Y son dos cosas diferentes. Y a veces decimos, pero si ya le ponemos y no se cura, quizás no sea sarna, sino sea tiña. O estoy haciendo yo un tratamiento para sarna y total es tiña, ¿sí? Entonces, son dos entidades que nosotros tenemos que diagnosticar bien. El agente de la sarna generalmente es el Chiridiscoides caviae, que se llama, ¿ya?
Y los síntomas son claros, creo que todos que hemos visto. Se les cae el pelo en la zona donde está afectado, queda sin pelo, se presenta una especie de caspa húmeda, tienen mucha comezón los animalitos, se infringen ellos mismos heridas porque se rascan contra jaulas, contra el piso, o ellos mismos intentan rascarse porque la comezón es grande, ¿ya? Es más o menos así como se presenta, ¿no es cierto? Como un poco diferencio de que no es tiña, porque la sarna va creciendo desordenadamente, o sea, irregularmente la herida, ¿ya? En cambio, en la tiña como que va haciéndose, agrandándose desde el centro, va haciéndose redondo, redondo, redondo. Es decir, es un crecimiento regular, ¿sí? Es una forma como podemos acercarnos a un diagnóstico efectivo, ¿sí? Entonces, ahí es un típico cuisito, ¿no es cierto?, que está ahí. Lo que estamos haciendo es un raspado. Precisamente tenemos que raspar la pielcita hasta que sangre muchas de las veces, porque el parásito está metido dentro de la piel, ¿sí? Entonces, ahí vamos nosotros a llevar esa plaquita al microscopio y vamos a encontrar los ácaros que están presentes en esta infección, ¿sí? Esa es una fotografía del ácaro, ¿sí? Ahí está, ¿no es cierto? Así se ve al microscopio. Esto, miren, ¿sí? ¿Ya? Ese es el ácaro que produce precisamente la sarna. El control, ya sabemos, tenemos que hacer desinfecciones profundas y periódicas que nos permita controlar a este parásito. Y el tratamiento que ahora se utiliza mucho es la ivermectina. Ivermectina que podemos dar de tomar, que podemos inyectar o podemos colocar sobre la piel del animal. Con eso se controla tranquilamente este ectoparásito. Y podemos utilizar también baños de amitraz cuando se nos presenta algún tipo de resistencia. Pero normalmente con la ivermectina tranquilamente nosotros podemos controlar esta enfermedad. Y para no irnos lejos, ¿no es cierto?, está la otra enfermedad que es, déjenme ubicarle, que es la tiña, que técnicamente se llama tricofitosis. Y en cambio, este es producido por un hongo, no es un insecto, es un hongo. Por eso es que el tratamiento de lo uno no le hace efecto al otro. Y es el Trichophyton mentagrophytis, fundamentalmente. Este se presenta cuando las condiciones del galpón son muy húmedas, con temperatura elevada y no hay mucha luminosidad. Ese es el ambiente que busca el hongo. Y si nosotros tenemos galpones con esas características, entonces los cuisitos van a contraer esta enfermedad con mucha facilidad, ¿sí? Entonces es igual. Generalmente comienza por la cabeza o la naricita, en donde vemos heridas asimismo por la comezón que provoca, entonces heridas que no son generalmente muy sanguinolentas ni húmedas, más bien son secas y casposas, ¿ya? Entonces, asimismo, así podemos diferenciar. Miren, aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí está un animalito con estas heridas, aquí y acá, ¿sí? Es lo típico que podemos nosotros encontrar con lo que es tiña. Miren, ¿sí? Yo creo que quienes hemos tenido alguna vez cuyes hemos visto la presencia de esta enfermedad. Para el diagnóstico podemos nosotros utilizar y debemos utilizar el laboratorio. Y para el control podemos nosotros utilizar yodo, ¿no es cierto?, tintura de yodo, y les hacemos tocaciones ahí en la parte afectada. O podemos utilizar sulfato de cobre. Pero ahora, ¿no es cierto?, ya hay
antimicóticos que de uso humano que son muy efectivos, como por ejemplo el clotrimazol o la gliciofulvina, que son antimicóticos específicos. Entonces, también podemos utilizar ese tipo de fármacos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Doctor, yo he escuchado que también utilizan el aceite quemado para eso. ¿Es real eso? No, no. Ese es un tratamiento un poco empírico que no tiene razón de ser. No cura, esconde la enfermedad. ¿Ya? Esconde. Por lo tanto, no es recomendable ni en ganado, ni en cuyes, ni en ninguna especie es recomendable utilizar el aceite quemado. Uno, que no es efectivo y dos, que estamos contaminando nosotros la carne, porque son carbohidratos pesados, ¿sí? Hidrocarburos pesados. Entonces, no es conveniente. Profe, ¿qué tiene la ivermectina? ¿Qué tiene la ivermectina? Pues precisamente el principio activo es la ivermectina. ¿Sí? Ese es el principio activo. Es un antiparasitario externo y externo. ¿Sí? No es nombre comercial. El nombre comercial hay muchos. El principio activo precisamente es ivermectina. Ya, bueno. Y lo otro, ¿no es cierto?, es la existencia del piojo, que es otra de los problemas que nos da comúnmente en los galpones. Estos, ¿no es cierto?, hay piojos que se llaman chupadores, es decir, que chupan sangre, y hay piojos que se llaman cortadores, en cambio que se alimentan de los restos celulares de la piel, ¿sí? Pero ambos causan malestar y problema en los cuyes, porque les intranquilizan. Aquellos chupadores chupan sangre precisamente y no dejan que los animalitos se engorden. Y por otra parte, ya la comezón es fuerte y incluso a las crías el piojo mata. Y a los adultos también, cuando hay infestaciones masivas, también matan, ¿sí? Por lo tanto, es un problema. Ya los signos y síntomas que podemos encontrar, ya podremos imaginarnos, es la comezón, la presencia de liendras, la presencia de heridas por la comezón que se presenta, sí, y no es para nada difícil su diagnóstico. ¿Sí? Miren, ahí están, ¿no es cierto?, las gráficas típicas de un piojo de diferente tipo, son miren, diferentes, ¿no es cierto?, un chupador de un trozador, ¿sí? Entonces, son los dos que generalmente están presentes. Este de aquí es una liendra, ¿sí? Creo que todos conocemos, ¿no es cierto? Son precisamente los huevos de la liendra que quedan muy pegados en el pelo y que precisamente por eso a veces decimos, pero si hoy día ya desparasité de piojos al cuy, pero la semana que viene ya nuevamente están. Pues claro, porque matamos al adulto, ¿sí? Eso ustedes saben más, ¿no es cierto?, en vegetales también. Matamos al adulto, pero quedan los huevos. Por lo tanto, estos mueren, pero estos a la semana siguiente eclosionan y vuelven a infestar. Por lo tanto, nosotros tenemos que en lo posible hacer un tratamiento adicional. Generalmente tenemos que hacer tratamientos cada unos 2 o 3 tratamientos continuos, cada 7 días o cada 15 días. Con eso aseguramos que si matamos la primera vez a la segunda vamos a matar a aquellos que eclosionaron esto, y como estaban jóvenes y todavía no pusieron huevos, entonces el problema se termina. Cometemos un error cuando utilizamos un antiparasitario que no afecta a las liendras, a los huevos. Estos simplemente vuelven a reventar y la infestación vuelve a estar presente. ¿Sí?
Para esto, actualmente podemos tranquilamente utilizar, ¿no es cierto? Si es grave el problema, porque a veces el piojo se hace resistente, podemos utilizar cipermetrina, ¿sí? Aunque resulta medio fuerte. Y en este caso podemos tranquilamente utilizar también la ivermectina, ¿sí? Cuando el problema no es muy grave, ¿sí? Y estamos a tiempo controlando, tranquilamente con ivermectina podemos también controlar el piojo. Pero si se nos vuelve fuerte, entonces no nos queda más que utilizar alguna cipermetrina, ¿sí? Preguntas. Profe, los periodos de carencia de cada producto, Periodos de carencia. Sí, después de cuánto tiempo el cuisito puede ser sacrificado, ya, después de haber aplicado eso. tal vez así le conozcan en agronomía. En veterinaria se llama periodo de retiro, ¿sí? Es el periodo de retiro. Entonces, el periodo de retiro, cuando es ivermectina, nosotros deberíamos evitar consumir por lo menos unos 15 días a ese animalito, ¿sí? Si vamos a consumir o comercializar antes de eso, deberíamos utilizar nosotros otros productos que no tengan un periodo de retiro tan amplio como tiene la ivermectina, ¿sí? Ese es el que más se utiliza. Enrofloxacina nosotros deberíamos utilizar no antes de unos 5 días pre-sacrificio. Y en lo posible, no deberíamos utilizar ese antibiótico para tratar si vamos a sacrificar a esos animales que están enfermos, que por eso estaríamos utilizando, ¿sí? Entonces, por ahí va en los periodos de retiro en esta medicina. Bueno, creo que con esta parte terminamos, ¿no es cierto?, lo que es toda la parte de crianza de cobayos. Creí que en esta parte iban a tener muchas curiosidades, pero ya veo que no es así. Entonces, bueno, vamos a ver en estos minutos que nos queda la parte esta del cálculo, ¿no es cierto?, que les había mandado a realizar. Entonces ahí sí ustedes tienen la palabra porque pueden preguntarme. De hecho, esto ingresa dentro de la evaluación y sabe tener valoración interesante. De tal forma que sería bueno que aclaren las dudas que puedan tener frente a este problema, ¿sí? O si está claro, no tienen dudas, también, ¿no es cierto? Eso, y pasamos a ver otro aspecto que también tenemos que topar. Doctor, disculpe, para aplicar todos los tratamientos que está, ¿hay distintas vías o es únicamente por la piel? Bueno, el Pur-On, ¿no es cierto?, de ivermectina, tranquilamente podemos utilizarle y es el más fácil. Pero la ivermectina puede uno utilizar ya sea por vía oral, vía intramuscular, subcutánea y también dérmica, es decir, puesta arriba. Ese medicamento tenemos varias preparaciones comerciales que podemos nosotros utilizar. Los otros antibióticos generalmente, bueno, la enrofloxacina también tenemos en polvo, tenemos oral en gotas y también tenemos inyectable.
¿sí? Es decir, ahora tenemos una gama del mismo principio activo por varias, que nos permite utilizar por varias vías, ¿sí? Entonces, esa es un poco la facilidad que existe actualmente. Y las dosis dependen del peso del animal o Claro, de la edad. claro que sí, depende del peso del animal. Ustedes en la recordarán la parte inicial, ¿no es cierto? Decíamos que los medicamentos vienen generalmente dosificados por el peso vivo, de tal forma que tenemos que pesar, sacar un peso promedio y luego aplicar de acuerdo a la concentración que venga el medicamento, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nosotros que un poco relacionarnos con esa bibliografía, con esa farmacopea que está presente. Bueno, y otra partecita que les voy a compartir son precisamente algunos índices que tenemos que aprender a calcular, ¿sí? Porque esto nos da la posibilidad de saber si el galpón está bueno o malo. Este material está en el aula para que ustedes le puedan revisar, ¿sí? Simplemente son la aplicación directa de fórmulas de datos que nosotros podemos tener, ¿sí? Dentro del galpón. Entonces está consumo de alimento, que se genera del alimento proveído menos del alimento rechazado. Está el incremento de peso, igual peso final menos peso y del inicio del periodo. Conversión alimenticia, que es igual de lo que vimos en pollos. Tamaño de camada es el total de nacidos sobre total de hembras paridas, ¿ya? No empadradas, que es dos cosas diferentes. Hembra parida y hembra empadrada. El tamaño de camada al destete, que es el total de animales destetados, ¿sí? Sobre el total de hembras paridas. Tengo el peso promedio al destete, que es el peso total de destetados sobre el total de destetados. La mortalidad, que ya saben ustedes, ¿no es cierto? Simplemente es el número de muertes sobre el total de nacidos vivos. Abortos es igual, la relación de abortos, hembras que abortan sobre el total de hembras preñadas, ¿sí? Tenemos esterilidad, que es del total de hembras no preñadas sobre el total de hembras empadradas. ¿Por qué con la voz les pongo énfasis? Porque si les hago calcular eso, tiene que estar claro si es que es sobre el total de hembras empadradas, preñadas o paridas, ¿sí? Porque si no, les va a salir equivocado. La fertilidad está hembras paridas sobre hembras empadradas. La fecundidad son crías nacidas vivas sobre total de empadradas, de hembras empadradas, ¿sí? Y este factor de aquí, este que es importante, que es uno que consolida todito, ¿ya? Que consolida todo y que es uno de los que más se necesitan porque me da gran posibilidad de calcular la productividad de la granja y es un índice compuesto, ¿ya? Entonces se considera aquí, miren, fertilidad de la hembra que tenemos arriba, tamaño de camada que tenemos arriba, número de partos al año que ya sabemos cómo calcular. Luego tenemos estos que saben dar dificultad. Porcentaje de sobrevivencia a la lactación y porcentaje de sobrevivencia en recría. Si yo tengo 10% de mortalidad, significa que tengo 90% de sobrevivencia. Es simplemente el contrario, ¿sí? A veces no vienen los datos, dice tiene 80 de sobrevivencia, pero si me dan la mortalidad, yo ya deduzco que tengo 80 de sobrevivencia, ¿sí? Y a veces eso un poco conflictúa cuando nos dan ejercicios de esta naturaleza. Yo les recomendaría que con eso, ¿no es cierto?, ustedes intenten resolver esto porque puede ser que en el examen haya una evaluación de este tipo, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo práctico
que están con los datos que tienen en una granja y que con estos datos me permiten a mí calcular tranquilamente la mayoría de indicadores que están arriba. ¿Sí? Como digo, es simplemente aplicación de fórmulas. ¿Sí? Y eso se vuelve un tanto mecánico con un mínimo de razonamiento. ¿Sí? Entonces, este material está cargado con este ejemplo para que precisamente ustedes puedan practicar para las evaluaciones que estén presentes. Y luego de eso, los registros comunes en CUYES, les he puesto también estos ejemplos para que ustedes puedan guiarse, sin ser los únicos ni ser el modelo óptimo. Simplemente son modelos prácticos que pudiéramos utilizar en cualquier tipo de galpón. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, vamos a la parte del ejercicio. El señor Flores es de este grupo, ¿sí, no? No. No, No. es el B. Ya. Ya. Bueno. Yo creo que ayer, ¿no es cierto?, resolvimos más de la mitad del ejercicio que estaba planteado. Y quisiera saber si es que verdaderamente está completamente claro. Ahí está proyectándose el ejercicio o no, o solo la pizarra. Solo la pizarra. Ya. Bueno, el ejercicio de ustedes, ¿no es cierto?, era sobre 7.500 metros o sobre 10.000. 10.000. Sobre 10.000 metros. A ver. A ver, yo revisé un poco el ejercicio y hay un problema en la deducción de algunos compañeros que sacan o se acercan a la respuesta, pero un poco medio empíricamente, ¿sí? Y eso se debe precisamente a que no hay el concepto claro de lo que es la capacidad de carga. La capacidad de carga, ¿no es cierto?, está determinado por el consumo y por la producción forrajera. Si yo hago esa relación directa entre lo que es el consumo diario y lo que es la producción diaria, entonces me va a dar la capacidad de alimentación. Ahora, una vez que yo tengo el total de animales que puedo yo criar, entonces me toca la división de esos animales, ¿sí? Intentar acercarme hacia cuántos son reproductores y cuántos son otras categorías. Entonces, para continuar un poco, aunque no con los mismos valores, ¿no es cierto?, que tenemos en el ejercicio, pero por ejemplo, que determinamos una carga de 400, déjenme ver cómo me acomodo aquí para poder ver los datos.
Ya. De unos 421, por ejemplo, 422, ¿no es cierto? Cuyes, que es la capacidad de carga, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo que precisamente recordar que la relación de reproductores simplemente es del 1/3, ¿no es cierto? Por lo tanto, hacíamos nosotros la multiplicación acá, que les he puesto como guía inicial el 33%, y en este caso, ¿no es cierto?, sería la tercera parte que nos daría por 0,33. Aquí nos da una valoración de 141 más o menos, redondeando, ¿sí? 141 animales. Ahora, estos, ¿no es cierto?, son los animales reproductores. Por lo tanto, si yo quiero saber de las otras categorías, simplemente tenemos 422 menos 141, me da a mí una valoración de 281, si no estoy mal. ¿Sí? ¿Sí? 281 animales que son de otras categorías. ¿Ya? Con eso ya tengo determinado yo la población de animales que no son reproductores. Ahora, para los reproductores, determinar machos y hembras, porque tenemos que hacer la relación macho y hembra y saber cuántos coloco yo dentro del galpón o cuántas posas voy a necesitar, simplemente, ¿no es cierto?, es 141 por 1/9 más 1. Si es que yo les doy la relación macho y hembra 5:1, entonces simplemente sería 5 más 1. ¿Sí? Acá colocamos la sumatoria de la relación sobre un numerador 1. Con esto a mí me van a salir el número de machos que yo voy a tener que ocupar para un determinado número de hembras. ¿Sí? En este caso, ¿sí?, que es 1,9, ¿no es cierto? Aquí me va a salir a mí que necesito 14 reproductores. ¿Sí? Ese yo ya tengo el número de reproductores que necesito para ese número de hembras determinadas. ¿Ya? Esto a mí ya se me vuelve más mecánico y no hay mayor problema, ustedes no han tenido mayor problema porque después viene simplemente distribución. Si me preguntan cuántas jaulas de empadre tengo que construir, simplemente coincide con esto, porque ya sabemos que hay un macho por cada hembra, perdón, por un grupo de hembras, y por lo tanto ya directamente el número de jaulas está intuido o deducido que es el número de reproductores. Por lo tanto, es 14. Son 14 jaulas de empadre. Luego de eso, ¿no es cierto? Si quiero yo el otro valor de jaulas, yo tengo otras categorías y yo divido los 281 para la densidad de animales por jaula de otras categorías, ¿no es cierto? Que aquí está jaula de levante para 12 y me sale aquí el número de jaulas de otras categorías que aproximadamente será 23. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo tranquilamente estos. Ahora, aquí hay las jaulas también de machos, ¿no es cierto?, que podemos calcular. De jaulas de machos de reemplazo. Si depende del porcentaje de reemplazo de machos que yo me defina. Si digo yo 10 machos de reemplazo que tengo que trabajar dentro del galpón, si yo tengo 14 y el 10%, entonces me sale 1,4. Por lo tanto, yo debería tener 1 o 2 jaulas de machos. ¿Sí? Entonces tengo ese otro valor. Y luego sí, para saber la dimensionalidad, ustedes ya más o menos han intuido, ¿no es cierto?, porque estaba directamente colocado ahí,
Simplemente multiplico por la superficie de jaula individual y me va a salir el total de superficie de jaulas. Pero yo tengo que tener espacio para caminar. Y para caminar, entonces, tengo yo que incrementar el 20% de la superficie de jaulas, sin olvidar que en el número total de jaulas yo tengo que incrementar un 10% a los que yo estoy calculando. Si saqué aquí 23 jaulas, por decir algo, o total de 45 jaulas, yo tendría que incrementarle a ese número de jaulas un 10%, por lo tanto 4.5, es decir, 5. En total, yo necesito aproximadamente 49, 50 jaulas. Y luego, cuando yo ya saque la superficie, entonces yo tengo que sumarle un 20%. Si me salió 80 metros cuadrados de superficie de jaulas, yo tendría que sumarle 16 metros más. ¿Para qué? Para camineras, para pasillos, para colocar una mesa, para colocar un botiquín. Esa es la razón por la cual yo aumento 20% en la superficie. ¿Sí? Y con eso nosotros ya podemos decir que el productor tiene que construir un galpón de tanto por tanto, respetando la condición de que yo no puedo recomendar galpones cuadrados. Siempre tengo que recomendar galpones rectangulares. ¿Sí? Entonces, yo ahí tengo, si me salen 90 metros cuadrados que necesito, pues yo tengo que darle la lógica rectangular y puedo decir, ¿sabe qué? Construyale el galpón de tanto por tanto. ¿Sí? Tanto de largo por tanto de ancho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, disculpe, yo tengo una pregunta sobre el tema anterior de las enfermedades. ya, dígame nomás. Digamos que si las hembras en gestación presentan alguna de estas enfermedades, ¿ellas pueden tener abortos o no? Generalmente cuando tienen estas enfermedades, fundamentalmente la salmonelosis, generalmente les causa abortos, ¿sí? Salmonela y también Yersinia, ¿sí? Las otras no, digamos, pueden provocar, pero no es tan crítico. Eh, eh, pero cuando tienen salmonelosis, entonces hay una altísima probabilidad de que esas hembritas aborten. Bueno, Ya, aparte de que el aborto no tiene una causa solamente infecciosa, puede ser una causa mecánica. Si yo cojo a la cuisita del cuello, como saben hacer siempre, cogen del cuello y le alzan, ustedes entenderán que pueden provocar abortos por el peso de los fetos, ¿sí? Si entramos y dejamos entrar a perros, a gatos que les hagan asustar, o trabajamos nosotros de una manera brusca, pues también provocamos aborto. Hay algunas hierbas indeseables que también pueden provocar aborto. Es decir, el aborto puede tener un sinnúmero de causas, no solamente infecciosas. ya, profe, gracias. Bueno, y otro, ¿no es cierto? No sé si este ejercicio ya les presenté, pero vamos a ver, que es también muy práctico dentro de el asesoramiento técnico. ¿Ya? Este de aquí, no sé si cuando vimos nutrición ya vimos este. Creo que sí. ¿Recuerdan o no? Chicos, ¿recuerdan o no?
Si no, ¿para qué vamos a repetir? No, profe, no hemos visto. No vimos. Ya. Aunque, no, sí calculamos. Recuerdan que cuando les hacía calcular yo cuánta superficie deberían tener de mezcla forrajera, de alfalfa, eh, cuando les hacía calcular la superficie. ¿Sí? ¿Recuerdan o no? Bueno, de todos modos vamos un poquito a repasar, ¿no es cierto? Porque son directamente sobre cuyes. Entonces, ¿cuál es el supuesto que nos dan aquí? Nos dicen, ¿no es cierto?, que tenemos en la granja 1000 madres. A ver, no sé por qué no se comparte. Déjenme abrir nuevamente, por favor. Listo. Bueno, aquí, ¿cuál es el supuesto, no es cierto? Aquí el supuesto es que la granja nos están diciendo a nosotros que le demos calculando cuánto de superficie tenemos que sembrar para alimentar a estos cuyes. Nos dice que tiene 1000 madres, ¿sí? Y luego de eso que la densidad que él está utilizando es 10:1. Y luego me dice que tiene un factor hembra, el que vimos en los parámetros. El factor hembra significa el número de crías efectivas por cada hembra que me da al año para vender. ¿Sí? El número de crías efectivas engordadas que me da cada hembra para vender. Eso acordarse muy bien. ¿Sí? Ese es el factor hembra. Son fundamentales estos tres datos. ¿Sí? Número de hembras, la relación macho-hembra y el factor hembra que ya está entendido. Número de crías efectivas al año que me da cada hembra para comercializar, ¿ya? Entonces acá me dice, ¿no es cierto?, que este señor quiere sembrar o quiere ver cuánto tiene que sembrar de chala, de alfalfa o pasto elefante. Y estas son las producciones, ¿no es cierto?, que él tiene en su región. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Uno, calculamos los reproductores totales. ¿Por qué si allá hay 1000, aquí hay 1100? ¿Por qué si en la lámina anterior me dice aquí 1000? ¿Por qué aquí me dice 1100? Porque sería el 10% de las hembras. Porque es un 10% de los machos, O ¿sí? sea, sí, 1000 hembras Ya, serían 100 más. claro, si yo tengo 1000 hembras, de hecho que voy a tener que tener 100 machos para poder empadrar.
Por lo tanto, tengo que calcular sobre el total requerido. ¿Sí? Entonces, son 1000 hembras más 100 machos. Estos animales, como son reproductores, comen año corrido. ¿Sí? Es decir, los 365 días. Por lo tanto, yo multiplico por 365 y multiplico por el consumo de forraje por animal y por día, que en este caso, ¿no es cierto?, está el valor de 250 gramos al día por animal. Si yo multiplico todo esto, me va a dar a mí el requerimiento de forraje, ¿no es cierto?, que yo voy a tener para los reproductores. Ahora, luego tenemos este valor de aquí, 8.640, que sale de la multiplicación de las hembras, de las madres, ¿sí?, por el factor hembra, ¿sí? Entonces, es 1000 por 8,64, que era el factor hembra que está acá, ¿ya? 1000 por 8,64, que decíamos que es el número de crías, ¿ya? Entonces, yo tengo al año, yo voy a tener 8.640 animales destetados. ¿Por qué multiplico aquí por 76 días? ¿Cuánto era el periodo de engorde en cuyes? Eso vimos ayer. Yo me acuerdo que, el tiempo entre la nacida y el destete era de más o menos 80 días. ¿Seguro? Creo que algo así sí me acuerdo, profe. Déjeme acordar bien. Claro, acordémonos bien. ¿Cuál era el periodo de engorde que recomendábamos en cuyes? 3 meses. 3 meses, 90 días, ¿sí? Ese decíamos y vimos incluso en las curvas. ¿Por qué aquí pongo 76? ¿Quién pudiera explicarme? Bueno, si son 3 meses serían 90 días, en los 14 días aún no va a comer hierba. Ya, más o menos por ahí, ¿no es cierto? Si yo tengo 76 de engorde más 14 días de lactancia al destete, se hace 90 días de edad, que es al cual van a salir los animales a la venta. Entonces, lo que estaba acordándose Oscar es 14, no puede ser nunca 80. Son 14 días el periodo de destete, ¿sí? Aunque puede ser 7 o 21 también, dependiendo de mi sistema de crianza. Es el periodo al destete, desde el nacimiento hasta que retiro las crías de la mamá. Por eso es que aquí los 14 están comiendo los gazapos con la mamá, ¿sí? Y aquí los 76 son los que yo ya le voy a proveer independientemente hierba, porque ya están en jaulas separadas. Entonces son el número de gazapos potenciales por 76 días y por el consumo potencial de forraje a esa edad, ¿ya? Entonces hago esas multiplicaciones, ¿no es cierto? Y me sale estos totales, ¿sí? Por lo tanto, si yo sumo estos dos requerimientos, entonces yo necesito al año, necesito 198.871 kilogramos de forraje al año, ¿sí? Ese es mi requerimiento. Ahora, yo tengo esa es la demanda. Ahora mi oferta, ¿cuál era?
Mi oferta viene a ser esto, ¿no es cierto? Porque me dice, dígame cuánto siembro de chala o de alfalfa o de elefante. Entonces, aquí yo tengo simplemente que hacer esa famosa regla de 3, ¿no es cierto? Que saben ustedes hacer. En el sentido de que si una hectárea produce 120 toneladas de chala, para yo tener este requerimiento 198 toneladas, ¿cuántas hectáreas necesito? ¿Sí? Lo que es lo mismo dividir los 198 de mi demanda para los 120 toneladas de la oferta. Y aquí me sale estos valores. 1,65. Si yo utilizo para la alimentación de los cuyes chala, yo voy a tener que sembrar 1,65 hectáreas de ese producto. Si yo digo, no me conviene chala, yo voy a utilizar alfalfa, entonces yo tengo que sembrar 2,88 hectáreas de alfalfa. Pero digo, no tengo mucho terreno. Yo creo que mejor me conviene el pasto elefante. Cuando yo quiero alimentar con pasto elefante, tengo que sembrar 0,66 hectáreas. ¿Sí? No tengo que sembrar todas. Tengo que sembrar una de ellas. ¿Sí? Pero cambia la superficie. ¿Por qué? Porque todas ellas producen por hectárea de diferente número. ¿Sí? Entonces, yo puedo decirle, a ver, señor, usted si va a utilizar chala, tiene que sembrar 1,65. Si va a sembrar alfalfa, tiene que producir 2,88 hectáreas. Y si va a sembrar pasto elefante, pues tiene que sembrar solamente 0,66 hectáreas para poder alimentar a esos cuyes que usted quiere criar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, sí está claro. ¿Está claro? Ya. Sí, profe. Sí, esto vimos también, me recuerdo, en la parte nutricional. Ahí pueden ustedes también repasar, ¿ya? Y entonces, chicos, espero que repasen estos ejercicios, porque podría ser que la evaluación final contemple solamente esto, que son partes prácticas. No olviden repasar y resolver ejercicios de parámetros técnicos. Ustedes son técnicos, son profesionales, por lo tanto tienen que saber parametría técnica. Repasen eso, repasen el ejercicio también que se les dio. Intenten razonar, por favor, verán que les estoy anticipando, porque no vayan a confiarse en aquellos que desarrollaron una hoja Excel, no vayan a encontrarse que los valores, y más que los valores, los requerimientos cambien. Entonces no van a poder aplicar la matriz que tienen elaborada. ¿Sí? Verán que les estoy anticipando. Por eso que les invito a razonar eficientemente, ya con lo que hemos conversado, a razonar eficientemente la resolución del ejercicio. ¿Sí? Bueno. Si no hay alguna duda, alguna preocupación, por favor, mantenerse pendientes. El día viernes me envían ustedes el trabajo. Yo intento calificar aceleradamente, capaz de que ustedes la nota puedan revisar el viernes en la noche. Me tienen que enviar
un correíto diciendo estoy de acuerdo con mi nota. ¿Ya? Aquel que no envíe eso, pues doy yo por asumido de que está conforme con su nota. Capaz de que si no hay conformidad, podamos de alguna manera comunicarnos el día sábado y dar la aclaratoria necesaria, ¿sí? Y poder cumplir con la subida de notas el día domingo, ¿sí? Entonces, tener pendiente este cronograma que vamos a seguir para poder subir aprovechamientos, ¿sí? Recuerden, para sus notas está tomado muchísimo en cuenta la participación en clase. Les he venido insistiendo todo el interciclo, todo el ciclo. Por lo tanto, en este va a tener un peso interesante la participación en clase, que está considerada también con asistencia. ¿Sí? Entonces, un poquito para que puedan analizar sus notas que sean compartidas con ustedes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Oscar no tiene, el resto, Cristian, Caterine, Daniel, Dolores, Liz, María Fernanda, Kerlin. No hay dudas. No, profe. No, doc, todo está claro. Hecho, chicos. Bueno, entonces, espero que la próxima semana sea de éxito para ustedes en las evaluaciones que van a tener. De seguro son chicos responsables, sé que van a poner el mayor esfuerzo y con eso no vamos a tener ningún percance en las evaluaciones. Así es que a repasar, espero que les haya servido de algo lo que les he intentado transmitir y pueda de alguna manera completar su formación. Así es que a dedicarnos esta última semana que nos queda para superar con éxito el ciclo. Profe, Gracias, profe. el examen es abierto, solo de entrar así nomás. El examen. Bueno, siempre, aunque recomiendan poner clave, eso un poquito ustedes tienen que estar pendientes. Si es que el examen está abierto, listo. O si no, yo intentaré comunicarme, que creo que con Dolores tiene comunicación con todos, para podernos generar la clave, ¿sí? O si no, ¿no es cierto? El día ese, precisamente nos contactamos por aquí y abrimos la evaluación. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Gracias. Bueno. Listo. Que tengan un buen día, jóvenes. Gracias, profe. Igualmente, un lindo día. Buen día. Gracias, profe. Ya, que estén bien.